voy a decir algo sobre la relación entre Zubiri y Schrödinger, porque realmente es una historia interesante y además creo que nos puede ayudar para entender el libro que concretamente vamos a leer en este seminario, ¿no? Zubiri viajó a Alemania para estudiar en 1929 y de hecho es curioso porque primero viajó a Heidelberg para estudiar no para estudiar, para trabajar junto con Heidegger. Y allí quedó muy decepcionado como resulta de los papeles que él ha dejado detrás. Parece ser que no llegó nunca a hablar muy bien con Heidegger y que pensaba que Heidegger le trataba muy mal. Entonces quedó muy decepcionado y entonces viajó a Berlín para estar en el seminario Max Planck, donde precisamente por aquellas fechas Max Planck se había jubilado y había entrado Schrödinger en su lugar. Y allí estuvo, y ya lo ha dicho Carlos, junto con varios científicos, y algunas de las notas de lo que él estaba haciendo allí, para mí representan un poco un problema, porque al no tener el nivel matemático que tenía ni Zubiri ni, por supuesto, Schrödinger, es difícil interpretar parte de esos manuscritos, sobre todo las clases que dio Schrödinger, porque esas clases están anotadas solamente y enteramente en lenguaje matemático. Si no tienes un nivel muy desarrollado, es muy difícil interpretar lo que pone ahí. Pero también hay otras clases, por ejemplo, de uno que se llamaba Richard von Mises, que era un matemático no muy famoso, y desde luego después de entonces su hermano es mucho más famoso porque es el von Mises que estuvo en Viena y luego influyó pues en las políticas neoliberales. Pues su hermano, Richard von Mises, estaba trabajando de matemático en el Instituto Max Planck en Berlín. Y ahí sí que tenemos muchas más notas y donde hay explicación matemática y luego ha impuesto o ha puesto entre la explicación matemática, ha puesto Zubiri explicaciones filosóficas y reacciones con exclamaciones algunas veces, donde más que nada pues intenta hacer razón o dar razón de lo que está escuchando matemáticamente. Y las cosas que ahí se trataba o que se daba eran cuestiones de óptica, de mecánica ondulatoria, de matemática integral y diferencial y cómo se podía usar para hablar de la óptica y de la mecánica ondulatoria. Por ejemplo, para calcular la distribución de olas de luz y otras cosas. Ahí Zubiri se hizo muy amigo de Schrödinger y se puede ver en las cartas que se han mandado mutuamente. Son cartas de Schrödinger que explica con mucho detalle cuánto está dispuesto de hacer para poder venir a España para dar unas clases. Y que efectivamente en 1934 viene a España para dar clases en la Universidad de Verano en Santander, donde también da clases Zubiri. Y estas clases también se conservan. Y es interesante porque normalmente se dice que las clases que dio Schrödinger, que eran como una introducción filosófica a la mecánica ondulatoria, que estas clases los escribió él y que Zubiri luego los tradujo. Y estos son detalles, pero es interesante porque al leer la correspondencia resulta que Schrödinger en realidad le escribe a Zubiri diciendo que por favor le mande un manuscrito en francés que debe de haber existido, pero que considera que lo que es el original, el manuscrito original, en realidad está escrito en castellano por Zubiri. Entonces, Zubiri preparó, a partir de apuntes de Schrödinger, un manuscrito en castellano. Así que lo que da Schrödinger en esta ocasión es un curso no solamente influido por Zubiri, sino escrita en gran parte por Zubiri, pero partiendo de las notas que le había entregado Schrödinger. Pero ahí sí que se puede ver cómo de cerca trabajan. O sea, trabajan tan cerca que Schrödinger está dispuesto a decirle a Zubiri que escriba sus textos. Y Schrödinger también se pone a estudiar castellano. De hecho,
hay que acordarse que Schrödinger durante los años 30 estaba en una situación muy precaria y que no encontraba dónde trabajar y estaba pensando primero en irse a España y luego a irse a trabajar en América Latina. Entonces aprendió bastante bien a hablar en castellano y escribir en castellano. Y hay cartas donde Schrödinger le dice a Zubiri que por favor ponga los tildes en los manuscritos, porque si no, no vas a saber cómo pronunciarlo y estas cosas. Bueno, lo digo simplemente para mostrar la cercanía que había entre ambos. También en los escritos científicos que publican Zubiri hace referencia a artículos, ambos de Heisenberg como a Schrödinger, todavía no publicados, a los que él tenía acceso. Entonces, tiene realmente un conocimiento y un contacto continuo con estas personas, sobre todo durante los años 30. Quisiera decir algo, a partir de esto, quisiera decir algo sobre el contenido o, digamos, las concomitancias entre sus diferentes proyectos. Una cosa es, desde luego, el concepto de realidad, que como dice Carlos, es importante para Zubiri, pero también es muy importante para Schrödinger. Y la manera que lo define, ambos en los años 20 como en los años 50, es esto. Espera. La realidad para Schrödinger es un constructo hecho de material actual y virtual propio, o de sí mismo. Entonces tiene una definición de la realidad que enlaza mucho con la definición que hace luego Zubiri, que luego seguramente hay diferencias, eso está claro, no quiere decir que Zubiri coja su concepto de realidad de Schrödinger, sino al contrario, que están trabajando en proyectos similares en ciencias diferentes, pero desarrollando ideas muy paralelas, diría yo. Hay otros temas comunes que se puede sacar de esos cursos también que dio Schrödinger en 1934 y que también dio Zubiri a la vez. O sea, Zubiri también dio sus propios cursos en esa universidad de verano. Uno es el problema de mesurabilidad, también conceptos de totalidad y también cuestiones de la posibilidad de desarrollo o procesos interiores a un sistema. También llevan los dos una crítica a la interpretación estadística de la mecánica cuántica y sobre todo la idea de poder describir estados estables. Salen de un punto de vista de la mecánica ondulatoria que entienden como una teoría de sistemas integrados por funciones superimpuestas y que no se pueden conocer más que como el valor también expresado en función del estado del sistema entero. Entonces estamos otra vez con un concepto de totalidad. ¿Cómo entender esta totalidad de un sistema en relación con sus funciones interiores o la individualidad interior al sistema? También, creo yo, intentan los dos encontrar algo que se podría llamar una objetividad estructural, o se debaten con el problema de una objetividad estructural, discutiendo cómo es posible el conocimiento que es dependiente de la relación, cómo es posible un conocimiento que está dependiente de la relacionalidad entre valores expresados como funciones y la totalidad del sistema. ¿Cómo es posible un conocimiento, o sea, de un sistema así expresado? Y entonces, claro, lo que hace objetivo el conocimiento en un sistema así es el hecho de que haya esta superimposición y niveles de funciones de las que se puede sacar últimamente una función, ¿no? Este concepto de totalidad. Entonces, ¿qué tipo de objetividad se puede desarrollar a partir de una idea de un sistema así? Esto es una cuestión que tratan los dos. También está la cuestión de cómo un universo de mecánica cuántica puede estar compuesto, o sea, cómo puede tener unidad. Cómo es que no simplemente fluyen las partículas a todas las direcciones, aceptando entonces la interpretación de Schrödinger, cómo es posible
totalidad, un universo que se puede considerar como una unidad. Esto también es un tema que discuten los dos. Y ambos también proponen soluciones paralelas que tienen que ver con reflexión intelectiva. O una especie de relacionalidad fundamental que precisamente en los años 1930 desarrolla también Schrödinger, porque acuerda que en 1935 publica el artículo famoso donde presenta la teoría del entanglement, o sea, una relacionalidad fundamental que luego yo creo hay mucha apariencia con lo que dice Zubiri luego en los años 60 sobre las estructuras de notas fundamentales o fundacionales sobre la esencia, por ejemplo. Bueno, ¿y qué más? También coinciden en que la unidad de este universo, que se tiene que tratar de alguna manera, es una unidad de infinidad, no es una unidad absoluta, como podríamos encontrar, por ejemplo, en Hegel, sino es una unidad de infinidad de posibilidades, o no de una infinidad de posibilidades, pero de una infinidad que hace que en cada instante haya una serie de posibilidades. Y que lo que coinciden los dos, que lo que decide la variedad de posibilidades es el punto de observación o de reflexión intelectiva. Y esto también se puede encontrar, bueno, en Zubiri y en Schrödinger, que en los años 50, cuando trata de desarrollar una especie de ontología basada en la mecánica cuántica, dice que en realidad el conjunto del universo solamente se puede entender como la función mente por tiempo. Y ahí también encontramos entonces la posición de la reflexión intelectiva. A ver, sí, por último, y luego voy a terminar. Si en Schrödinger podemos encontrar, digamos, dos teorías de cómo tendríamos que interpretar los fenómenos basados en la realidad de mecánica cuántica, Schrödinger distingue entre una manera de interpretar o representar los fenómenos que llama electrodinámica, o sea, representación electrodinámica. Y esta manera de representar los fenómenos es una representación que se basa en los hechos observados. Y esta manera de explicar o de representar puede dar razón, dice Schrödinger, de hechos observados, pero no puede dar la explicación de lo que es el enlace de la secuencia de observaciones. Y a esto, pues, no contrapone, pero intenta añadir otra manera de hablar de representación, que es la representación de ondas. Y de ellos dice que esta representación es capaz de representar los enlaces entre hechos observados, pero no explicar todos los aspectos de un hecho observado. Y claro, durante bastante tiempo, Schrödinger intenta pues unir estas dos maneras de representar los fenómenos, pero no logra. Se suele decir que no logra unificar estos dos métodos de representación y que en los años 50 deja al lado esa exigencia de que una representación tenga que corresponder enteramente a los hechos observados. Entonces sale en Schrödinger una especie de virtualidad o idea de virtualidad que también, creo yo, podemos encontrar en Zubiri, que tiene que ver precisamente con constructos ideales o intelectivos, que también podemos encontrar y que Schrödinger, de hecho, también entiende como si también fuesen reales, o sea, que tienen parte en la realidad, algo que también podemos encontrar en Zubiri. Entonces, en sus proyectos y a base de la colaboración que tuvieron en los años 30, podemos ver una cercanía, un desarrollo muy paralelo, creo yo, que luego, o desde luego, deja espacio para que diverjan en muchos sentidos, para que haya diferentes ideas o que se plantean las cuestiones en lenguajes muy diferentes, eso está claro, pero que sí que se puede encontrar unos problemas básicos y soluciones básicas que son paralelas en estos proyectos.